¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es martes, como casi todos los martes, a veces la muevo los miércoles. Está conmigo Alexandra Zapata. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Yo estoy muy bien y tenemos como invitada a Sandra Cresciel. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y hoy, como siempre, muchas veces estos martes lo utilizamos para regresar cosas a la agenda que se nos olvidan. Es increíble. Lo insisto, hace poco tuve a Manuel Gilantón, lo hemos hablado con otras gentes, Ale, se nos olvida que tenemos a millones y millones de jóvenes en una situación súper rara, súper extraña, que sabemos, y creo que las autoridades mismas no nos dejarán mentir, va a tener consecuencias muy graves para la preparación de nuestros chavos. Hay otras gentes en el mundo que lo están viviendo como nosotros, pero nosotros lo estamos viviendo muy en serio. Y entonces hoy queremos hablar de educación, ¿no, Ale? Y por eso invitamos a Sandra. Exacto. Y te voy a hacer una pequeña corrección, Carlos, porque tus hijos ya son grandes y entonces por eso a ti se te olvida. Pero todos los padres de familia que tenemos hijos en casa que no pueden ir a la escuela, no se nos olvida ni un día de la semana de la crisis que estamos viviendo, lo difícil que es este desafío para las familias, el costo que está implicando en términos económicos, sociales, de manejo emocional y familiares para millones de familias mexicanas. Y qué bueno que viene Sandra, porque una cosa que sí se ha hablado poco entre la pandemia, las vacunas, etcétera, son los recortes presupuestales que hemos visto en el último presupuesto aprobado para el próximo año en materia educativa, en donde sí hay ciertos recortes que nos deberían de preocupar mucho a todos. Y gracias, Sandra, por acompañarnos el día de hoy para platicarnos un poquito más. Sé que ustedes en Mexicanos Primero han hecho hincapié en algunos recortes en particular que ahorita nos puedes platicar, pero una cosa que sí quería poner en contexto antes de arrancar esta conversación es que algunos de estos recortes se dan sobre presupuestos que ya se han ido recortando en el tiempo. Carlos, tú y yo hemos tenido muchos programas hablando de recortes presupuestales en rubros como capacitación docente, de grupos vulnerables dentro del sector educativo, y lo que vemos hoy son recortes sobre esos recortes y esos presupuestos que ya habían sido previamente reducidos. Y eso es importante en términos de el impacto que está teniendo y si esto realmente es una prioridad para nuestro país o no. Gracias. Totalmente. Eso creo que es de lo más impresionante. Si vemos los recortes del año pasado a puede que no sean tan escandalosos, aunque yo creo que algunos sí lo son, pero si tomamos en cuenta presupuestos de un año más o 2 años más, inicio del sexenio, el presupuesto de 2019 o el de 2018, los recortes sí son de verdad estratosféricos, o sea, sí es un atraco, como decimos, a la educación. En uno de los que más nos preocupa, y este es de esos que ha sufrido poquito a poquito, pero ahora ya recibió la estocada final, es el programa Escuelas de Tiempo Completo, un programa que atiende a 27,000 escuelas en todo el país, la mayoría en zonas de alta y muy alta marginación. Van 3,5 millones de alumnos, ¿no, Sandra? Exactamente. ¿Cuántos millones tenían las escuelas de tiempo completo? 3,5. ¿En dinero? No, 3 millones y medio de chavos. De niñas, niños y jóvenes, exacto. En todo el país, de esos, 1.4 millones recibían el servicio de alimentación, porque el programa incluye horas extra de aprendizaje, actividades adicionales de aprendizaje que ayudan muchísimo a combatir el abandono escolar, el rezago, mejora las brechas entre escuelas pobres y no pobres. Tiene todo este tema del aprendizaje, pero también cuando había comedor en las escuelas y se podía habilitar, se daba el servicio de alimentación, en este caso a 1.4 millones de niñas, niños y jóvenes. El programa que existe, bueno, se implementa desde 2008, es decir, lleva 12 años en operación, ha generado evidencia clara de los beneficios, no solo en el aprendizaje, también en la nutrición, también en la inclusión de las madres trabajadoras en el mercado laboral, con horarios mucho más fáciles para ellas atender a jornadas completas. Las escuelas de tiempo completo hay unas de 6 horas y otras de 8 horas, Ahora, que les da un margen. Sí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Se baja el presupuesto o se elimina el programa? Porque algo leí por ahí que el presupuesto casi llega a cero, ¿no? Entonces, ¿o no? A ver, cero. Aclárame eso. Llega a cero.
O sea, se elimina el 2000 programa, se básicamente. elimina. Exacto. Hace un año le quitaron la mitad de los recursos, es decir, para este año 2020 operó con la mitad de los recursos, 5,000 millones y cacho, y para el próximo año se elimina la clave presupuestal, se elimina el programa y Sí. no es que se le asignan 0 pesos, no hay clave presupuestal en el completo presupuesto, y lo que lograron, según a decir de diputadas y diputados, salvar es un transitorio en el presupuesto que dice que el programa La Escuela es Nuestra, que es este programa de infraestructura escolar que se da el dinero a través de transferencias directas a los comités escolares en los que prefieren que las tesoreras sean madres, porque aparentemente son más honestas, según lo que ha manejado el presidente en sus conferencias y en sus comunicaciones, pero a ese programa se le incluyen recursos, dice el transitorio, para ejecutar los objetivos del programa de escuelas de tiempo completo. No se dice cuántos recursos, no se dice cómo, y ese programa obedece una lógica, exactamente, esa completa discreción de la SEP, y es un programa que no solo tiene evidencia de sus beneficios, sino en todos los estados, o en muchos estados, los secretarios y las secretarias de educación han salido a defenderlo y salido en los últimos meses a pedir recursos, a decir que están hablando con la SEP, vienen a la Ciudad de México, se exponen a todo lo que significa, con tal de garantizar sus recursos, porque es un programa que les ha representado muchísimos beneficios. Los maestros de ese programa están también defendiéndolo. Por todos lados hay voces y los diputados no escucharon. Eso es uno. ¿Qué más te preocupa, Alexandra? Ese me preocupa muchísimo, Carlos. Ya que te despreocupes, se acabó. Siguiente. Otro proyecto o otro programa que es el Programa de Desarrollo Profesional Docente, que otra vez es un programa de capacitación para los maestros. Se recorta este año prácticamente en 80%, entonces un programa ya recortado que trabajaba con 1,000 millones de pesos en el 2018, ahora va a tener 119 millones de pesos para operar y para ofrecer capacitación al 100% de los maestros de este país. Los recortes que también son importantes son a CONAFE. Déjame nada más, muy rápido, Sandra, ¿qué hacía este programa? Eran precisamente recursos para la formación docente, para preparar a nuestras maestras y maestros para que tengan las habilidades necesarias para garantizar el aprendizaje de sus alumnas y alumnos. ¿Tenemos alguna idea de cómo funcionaba? Sí, se distribuía por la SEP a programas de formación específica a los cuales podían acceder maestros de los distintos, o sea, se hacía un currículum de cursos por parte de la SEP a los que podían acceder las maestras y maestros, y ese currículum y esas formaciones y esas personas que daban los cursos cada vez evidentemente se van recortando y haciendo menos, entonces tienen menos acceso a formación docente en un momento en el que además tienen que desarrollar más habilidades debido a la educación a distancia y al futuro que nos enfrentamos, que presencial o no presencial, seguramente habrá algo de híbrido y nuestras maestras y maestros necesitan esas habilidades que no habían desarrollado, como todos lo estamos desarrollando en el ámbito profesional, académico, etcétera. 80% menos, se acabó. ¿Qué más sale? Entonces, te leo algunos de los que se quedan con cero, Carlos. Se quedan con cero. Un programa de atención a la diversidad indígena se queda con 0 pesos. Un programa de atención a poblaciones migrantes. Muy afectado el programa CONAFE, que atiende a algunos de los niños más y comunidades más vulnerables y rurales en nuestro país. Un golpe importante a las normales, a la capacitación docente, como ya hablamos, a este programa de escuelas de tiempo completo, al Programa Nacional de Convivencia Escolar, desaparece por completo. Los recortes presupuestales son dramáticos, impactan particularmente a los maestros y a las familias y a los niños y niñas y jóvenes más vulnerables de nuestro país, y son programas que van a recibir 0 pesos el próximo año. Ahora, Sandra, decías, esto lo estamos viendo en los últimos 2 o 3 años. Así es. El de este año, ¿no? El de este año se quedan en ceros. El de este año, el recorte en general al ramo educativo no es, en términos reales, creo que un 3%, no es tan significativo, porque mucho se va a los programas de becas que son insignia de este gobierno. Lo que nosotros hemos estudiado en un análisis más profundo es que incluso con esas becas que vemos como positivas, al final las becas sí son una forma de hacer que las y los estudiantes lleguen a las aulas, y ahora, después de la pandemia, se va a necesitar más, ese empujoncito extra. Las becas que está previendo el gobierno no suplen ni alcanzan a cubrir estos otros programas que está eliminando, ¿no? Tuvimos muy sonado al principio del sexenio la desaparición
gradual y ya estamos en cero del programa Prospera, que tenía varios factores a tomar en cuenta. Supuestamente muchos de los recursos de Prospera se van a las becas, pero las becas solo te dan la beca para ir. No hay... Entendemos que es la beca, pero nada más dime, entonces, los recursos programa que se quitan a esto que nos has dicho, se van la mayoría a las becas, creo que se llaman Benito Juárez, ¿no? Una cosa así, las a becas. las becas, Benito Juárez, Elisa Acuña, exacto. Es digamos, un reacomodo de los mismos recursos acabando estos programas específicos. A becas, a la escuela es nuestra, otro de los programas insignia, Claro. Y al tema de y de jóvenes escribiendo un futuro y jóvenes el otro que se me construyendo un futuro, que también son los programas insignia. Entonces se reubica, pero lo que sí encontramos es que estos recursos no alcanzan a cubrir y estas becas no alcanzan a cubrir lo que sí veían todos los programas. En el programa Escuelas de Tiempo Completo, que aunque ya platicamos, lo platicábamos, significa jornada completa, que la mamá puede ir jornada completa a la escuela. Significa servicio de alimentación, significa actividades extra de inglés, arte, deportes. Todo eso no te lo cubre una beca de 800 pesos, como lo veas. Entonces, no se está cubriendo a profundidad lo que sí se estaban atendiendo estos programas eliminados. Y esto en medio de pandemia. Exacto. ¿Vale? Esto en medio de pandemia, en donde tampoco hay claridad presupuestal de cómo vamos a hacer frente en el sector educativo, de los desafíos que está viviendo el sector, de los que vienen, de los que habrán y de los que vienen, y me refiero a los problemas de ausentismo y de abandono escolar gigantescos que vamos a enfrentar cuando regresemos al ciclo escolar presencial y no lleguen todas las niñas y niños y jóvenes a la escuela de manera presencial. Hablo también de cómo vamos a hacer frente en términos de preparar el sistema físicamente para recibir a los niños y después para hacer diagnósticos, para entender en qué situación de aprendizaje están todos estos jóvenes. Sí, tal vez eso es lo más importante. ¿En qué situación van a llegar cada uno de ellos que estuvieron viendo la tele todos? Y después, ¿cómo y los que vieron la tele cuando tengas esas mediciones? ¿Qué decía Sandra? Los que pudieron ver la tele, porque tenemos a varios que ni siquiera pudieron ver la tele, que no estuvieron en contacto con sus alumnas y alumnos, que no tuvieron ningún acercamiento a ninguna de las herramientas que la SEP ha promocionado. Sí, y eso es lo que tendrían que estar pensando hoy, quiero suponer, cómo los van a recibir, sea esto en marzo, en abril, en mayo, en junio o en agosto del año que viene, ¿no? Esperemos que pronto veamos un plan al respecto, ¿no? Esperemos que sea el próximo año, seguramente será el próximo año, y el próximo año no hay recursos para hacer frente a nada de eso. Sandra, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Querida Ale, un placer verte como cada semana. Gracias, Carlos, gracias, Sandra. Gracias a todos ustedes, muy buenas noches, que les vaya muy bien.